página, Felipe Mujica está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué está viviendo Venezuela luego del 3 de enero y los hechos que han trascendido posterior a todo esto? Por supuesto, la continuidad constitucional de la presidenta Delcy Rodríguez como encargada luego de lo ocurrido en el país. Hay sectores que analizan lo que pasa en Venezuela como una transición y otras ideas que hablan un poco, bueno, de por supuesto lo que significa la continuidad del oficialismo frente al Ejecutivo, pero que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se le ha preguntado muchísimas veces sobre su relación con el gobierno actual en Caracas, ha dicho que viene trabajando muy bien, que ha sido una relación satisfactoria, muy satisfecho de lo que han sido las decisiones y la velocidad con la que vienen avanzando las cosas en nuestro país. Recientemente también se le ha cuestionado, se le ha preguntado sobre el rol de la oposición en todo este nuevo escenario. Algunos hablan, como mencionamos, de transición, otros de la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, un gobierno de coalición, no solamente político, sino incluso que vaya también a incorporar a otros sectores de la vida nacional. Y el presidente de Estados Unidos dice en las últimas horas que le gustaría ver cómo encuentra a las partes en medio de toda esta coyuntura. Bueno, lo primero que hay que decir es algo que como seres humanos tenemos que tener referencia. La política fue descubierta o fue inventada por un sector que nos precedió, que fueron los orangutanes. Los orangutanes ya tenían mecanismos políticos para resolver sus problemas. Pero después los seres humanos hemos tenido que ir aprendiendo paulatinamente de qué se trata para poder ir resolviendo los temas políticos. Venezuela, en este momento nadie puede calificar expresamente que se está viviendo una transición. Entre otras cosas, porque la transición, en todos los procesos históricos que yo conozco, se logran ubicar es después que ocurren. Se van desarrollando, se van dando las cosas y una vez que el proceso culmina, se puede inventariar y decir, se dio un proceso de transición. Pero tú no puedes decir que una cosa que está apenas empezando de una manera totalmente inesperada, porque nadie tenía planificado que las cosas ocurrieran de la manera que le hemos descrito hasta ahora. Están ocurriendo, se están generando una serie de cambios, una serie de puertas que se están abriendo, que es necesario seguir explorando y seguir haciendo política sin excluir ninguna opción. Cuando el presidente norteamericano señala que es necesario que se incorpore la oposición, eso hay que entenderlo no solamente como la idea que él puede tener en la cabeza de que la oposición es María Corina, que es lo que él dice. En Venezuela hay diversidad de visiones en el campo opositor. Hay una parte que nunca hemos compartido, ni la invasión, ni las sanciones, ni que el gobierno hay que tumbarlo para después perseguirlos y después meterlos presos. Nada de eso lo hemos compartido en una parte muy grande de la oposición. Hay una parte de la oposición que vivió con ese discurso. Las cosas han llegado a un momento en el cual las rectificaciones tienen que venir de lado y lado. No solamente es un problema de lo que tiene que rectificar el gobierno, sino también lo que hay que rectificar del otro lado. Y entender, como por ejemplo entendieron, como comentábamos ahora, los españoles, cuando el rey Juan Carlos fue, después de la muerte de Franco, estimulando el encuentro político de los distintos factores. Y logró que quedara Adolfo Suárez al frente de ese gobierno, de la primera etapa. Adolfo Suárez pudo encontrarse también con Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, que eran los dos extremos más radicales del franquismo del Partido Comunista. Después Carlos Andrés Pérez pudo llevar a Felipe González en un avión y le dijo al rey Juan Carlos, le dijo a Adolfo, le dijo, ahí te tengo a Felipe, ese no era, le dio el nombre, el seudónimo, le dijo, ahí te tengo a Isidoro, que era como era el seudónimo de Felipe González. Bueno, y después de dos gobiernos, de dos periodos de Adolfo Suárez, vinieron dos periodos de Felipe González y después España ha entrado a un mecanismo democrático donde la alternabilidad gana el PP, otro gana el Partido Socialista, etcétera, y en eso han estado los españoles desarrollando su manera de vivir, que por cierto es una de las más duras desde el punto de vista de los discursos, pero también es una de las más democráticas que hay en el mundo desde el punto de vista del ejercicio de cada quien. Que obliga a las coaliciones, obliga de alguna manera a las alianzas también. Exacto. Entonces, Venezuela está viviendo una etapa en la cual tenemos que ir paulatinamente construyendo lo que se vaya haciendo. La amnistía, la reconciliación, la paz, es una etapa muy importante. Que el país se recupere económicamente
es decisivo para lo que tiene que venir. Que vamos a tener a los Estados Unidos o al presidente norteamericano o a Marco Rubio permanentemente en la condición de protectores, como dijimos ahora, de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, eso forma parte de las circunstancias que se dieron y de la manera en que se están haciendo las cosas en Venezuela. Los cambios irán generando también situaciones diferentes y por ese mismo camino llegaremos, cuando sea posible y las condiciones estén dadas desde el punto político, a un momento electoral en el cual, tal y como lo dice la Constitución, los venezolanos votando decidan quiénes son los que deben gobernar el país. Para eso, por supuesto, insisto, hay que dejar a un lado la palabreja no volverán y hay que dejar a un lado la idea de que yo voy a gobernar para entonces perseguir y meter para preso, sepultar al para sepultar, etcétera, etcétera, los que han gobernado antes, porque eso en la historia de la humanidad, si queremos procesos pacíficos, tranquilos, que permitan recuperar, bueno, hay que rectificar lo que haya que rectificar y hay que producir las condiciones para el encuentro. Que nadie lo ve posible, que tú dices, bueno, ¿cómo tú vas a ver a los extremos sentados en este momento? Bueno, pero puede ser que la vida vaya dando para que se sienten a conversar y después veremos electoralmente qué decide el país sobre lo que hay que hacer con Venezuela. Pero la posibilidad de que haya diálogo, que haya conversación entre los sectores más radicales, no hay que negarla. Por eso cuando el presidente norteamericano dice, bueno, hay que ver la manera en que conversen, bueno, eso está planteado como una posibilidad. Yo insisto, el diálogo es el mecanismo civilizado que hemos descubierto los seres humanos para evitar tener que terminar o a ramalazo, dependiendo de cuál sea la época, porque como el diálogo tiene tanto tiempo, por eso te hago la referencia a los orangutanes, bueno, si tú vas a pelear con tu hijo, tú prefieres primero sentarte con él a hablar. Si tú vas a pelear con tu pareja o con tu esposa, lo mismo. Con los amigos, es preferible sentarse primero a conversar y tú precisamente vas a dialogar con las personas con las cuales tengas divergencia y tengas problemas, porque los que son panas tuyos, son amigos tuyos, bueno, eso no es un problema de dialogar, sino es un problema de andar por ahí haciendo cualquier cosa que se nos ocurra. Ahora, en este, vamos a revisar la participación de la audiencia. Recuerden que ustedes pueden acompañarnos en Telegram, @primerapagina.gb, es nuestro usuario. Antes de pasar la participación, en este escenario, ¿cómo ve Felipe Mujica el tema además interno de la oposición? Porque la realidad es que el planteamiento sencillo que está haciendo Estados Unidos es que el gobierno es Delcy Rodríguez y la oposición es María Corina Machado. Y la realidad interna del país es muy distinta. Hoy hay una variedad de sectores de la oposición en la Asamblea, además es muestra de ello. La Asamblea Nacional tiene 3 fracciones parlamentarias de oposición y eso habla precisamente de que la visión de quienes están acompañando todo lo que ocurre, esta apertura que se está dando en estos aspectos económicos y políticos no es precisamente la misma que está en tierra, es decir, que no se está mirando de alguna manera el panorama completo cuando se habla de la oposición. Por supuesto, yo creo que el gobierno norteamericano cuando identifica un sector es porque esa es la visión que ellos tienen de eso. Pero además hay un hecho concreto, tú lo has señalado claramente, que es que mientras el resto de la oposición esté colocada de la manera en que está colocada hoy, dispersa, dividida, confrontada, que no terminan de guardar los retrovisores, sino que siguen permanentemente viendo hacia atrás, bueno, habrá la posibilidad de que eso siga así. Ahora, si aquí en Venezuela, en este momento, todos los factores opositores que estamos haciendo política dentro del país, decidimos construir un referente, que no significa que vamos a construir el partido tal o cual o vamos a disolver el partido tal o cual, no, un referente que le permita a los venezolanos ver que ese bloque grandísimo que hay de la sociedad venezolana que está dividido, se reencuentra, plantea una alternativa política, una alternativa democrática, se vincula a los conflictos sociales del país, a lo que le está pasando a la gente de manera cotidiana y que podamos entre todos armar una salida que, bueno, si llegado el momento electoral hay que competir, se compite. Mientras no haya el momento electoral hay que hacer política y para hacer política es necesario que todos nos juntemos porque aquí cada quien solo por su parte no tiene capacidad de convocar, porque aquí lamentablemente dentro de todo lo que ha ocurrido los partidos políticos y las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales se han convertido, como en algún momento me dijo Teodoro Pecó sobre el MAS, cuando el MAS estaba llamando
al diálogo y la reconciliación. Teodoro me dijo, pero Felipe, ¿cómo es eso que una precariedad como el MAS va a llamar a reconciliar al país? Yo dije, bueno, es un planteamiento, le dije yo. El problema es si se desarrolla o no se desarrolla. Desde aquel momento estamos hablando nosotros del tema de la reconciliación. Bueno, hoy, precisamente de lo que se trata es que todos esos sectores que han sido colocados en lo que yo llamo en la condición de sobrevivientes, porque cada organización política está colocada en la condición de sobreviviente, no es que una está infinitamente superior a la otra, porque ni siquiera el gobierno, si el gobierno no tuviese lo que tiene como gobierno al lado, esa organización política que tiene también estaría en la misma precariedad que el resto. Entonces, aquí lo que hay que recuperar el espacio de los partidos, el espacio de las organizaciones, y eso hay que hacerlo trabajando, encontrándose y que el país perciba que efectivamente hay la disposición de encontrarse. Y la parte de la oposición que está fuera de Venezuela, que está jugando el papel que quiere jugar, bueno, ojalá algún momento entienda que hay que encontrarse con lo que estamos aquí en Venezuela y ver la forma de organizar, insisto, sin tener que amenazar, sin tener que intimidar, sin tener que colocar a quienes han estado en el gobierno en la condición de que tienen que defenderse a todo evento porque si no los matan. Eso hay que quitarlo del discurso, eso hay que eliminarlo y las rectificaciones tienen que venir del lado del gobierno y del lado de quienes han estado amenazando con la intervención, con las sanciones, etcétera, para que el país pueda conseguirse efectivamente en un escenario. Y reconocernos, vamos a revisar algunos mensajes ya para despedir y reconocer además a quienes piensan distinto dentro de la misma oposición. La diversidad. No, caer lamentablemente en esta situación donde, bueno, quienes piensan distinto son colaboradores, alacranes, una serie de calificativos. La descalificación como instrumento lamentable. Así es. Vamos a revisar algunos mensajes. Darío Lozada por acá nos escribe: amén por Venezuela y bendiciones para la presidenta Delcy Rodríguez. Una amnistía general es necesario. José Luis Quintero dice por acá: pregúntale a Mujica qué se puede hacer urgente para aliviar la carga de los pensionados, que son los más vulnerables, un aumento de pensión o exonerar los servicios públicos o exonerar las medicinas. Pide ayuda por acá José Luis Quintero. Bueno, todo eso forma parte precisamente de las cosas que hay que resolver. Si vamos a rectificar y se está dispuesto a tener un sistema económico productivo que permite que el país se recupere, bueno, es evidente que el tema de los jubilados, el tema de los trabajadores, el tema del salario, etcétera, todo eso hay que resolverlo para que efectivamente podamos vivir con calidad de vida y no depender para nada del mecanismo de control social que significa los bonos y las cosas esas que Héctor González por acá nos escribe: buenos días, feliz inicio de semana. Pregúntele a su invitado, ¿están los diputados vitalicios aportando algo para los cambios que se ven en el país o se van a seguir cubriendo banco? Dice por acá. ¿Quiénes son los diputados vitalicios? Bueno, hay que preguntarle porque eso no se puede decir genéricamente. También por acá Humberto nos escribe, dice que no se le puede hablar de amnistía a Felipe Mujica, está con Dios y con el diablo. ¿Por qué dice, cómo dice él, que con Dios y con el diablo la amnistía? Bueno, supongo que pensará que apoya algunos sectores de oposición. Por acá José Peña pregunta también que sería bueno que todo este proceso de amnistía sea acompañado por elecciones generales a final de año para que la gente en verdad se exprese y que sea supervisado por organismos internacionales para mejor claridad. El tema de las elecciones, como ya te lo comenté, eso irá dando la pauta, dependiendo de cómo la negociación política vaya avanzando. Pensar ahorita que la cosa es el año que viene, o es dentro de 3 meses, o es dentro de 2 años, todo eso está en el proceso de negociación. Y veremos de qué forma se resuelve. El gobierno en este momento está clarito que no quiere saber nada de elecciones. Tú ves las declaraciones que dan permanentemente, están allí colocadas. Hay un sector de la oposición que quiere elecciones dentro de 3 meses. Ni una cosa ni la otra es viable. Tiene que haber un escenario negociado en el cual eso sea posible. Y por supuesto para eso hay que contribuir a tratar de quitarle de encima, por ejemplo, esas cosas que con Dios y con el diablo. Si no queremos resolver el problema de convivir, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo en un mecanismo donde la descalificación y la confrontación es lo que signa la relación entre una parte importante del país? Eso hay que cambiarlo radicalmente. Fuad Duhansi por aquí nos escribe: todo tiene un límite, los políticos que solicitaron incursión militar gringa no deben ser perdonados, el pueblo jamás olvidará esa traición. Bueno, yo creo que eso forma parte del debate, porque, por ejemplo, cuando aquí se produjo el golpe fallido de Chávez, que es una cosa gravísima desde el punto de vista de lo que significa como desconocimiento, como violencia, como todo lo que implica, bueno, cuando Caldera tuvo que resolver
incorporarlos a todos, bueno, decidió incorporarlos a todos y no se puso a medir, no, este fue el que intentó esto, este fue el que intentó lo otro. La política implica que se cometen errores de todo tipo, como lo que acaba de señalar el amigo en relación al tema de la incursión militar extranjera, etcétera. Todo eso está allí. Pero cuando viene el momento del reencuentro, el momento de la reconciliación, tú no puedes seguir con los retrovisores abiertos, porque entonces simple y llanamente no te vas a reencontrar, sino que cada quien va a decir, bueno, pero un momentico, aquel que vino por aquí y me hizo tal cosa, o aquel que hizo... Es poder ver hacia adelante, para poder ver a Venezuela en letras mayúsculas, que es lo que nos interesa en este momento. Y hay antecedentes de eso, el caso de Sudáfrica, Chile, todo. España, Chile. Bueno, tú te imaginas, por ejemplo, estábamos comentando de Chile, si Patricio Aylwin siendo candidato hubiese dicho, el jefe de las Fuerzas Armadas en Chile va a seguir siendo Augusto Pinochet. ¿Cuántos votos hubiera sacado Patricio? Ah, pero después que ganó, se presentó el momento en que va Pinochet y le dice, mira, Patricio, ganaste. ¿Quién va a ser ahora el jefe de las Fuerzas Armadas? Y dice, tú. Bueno, la política. Ahora, no queremos comprender eso, queremos simplemente quedarnos metidos en el hueco de que, bueno, yo no voy a salir de aquí porque esto, porque, bueno, eso simplemente es contrario al desarrollo. Tú ves, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de cosas. Cuando se hizo la campaña en Chile para el referéndum, ¿cómo fue la campaña? Fue diciendo el Chile que viene. Nadie fue a decir, no, mira, es que a Pinochet tenemos que reclamarle los muertos, etcétera, etcétera. Porque cada momento de la política y del país tiene sus espacios determinados. Ya Pinochet había hecho todo lo que había hecho, pero si tú querías hacer una campaña para hablarle a los chilenos del futuro, bueno, el Chile que viene, no el Chile que quedó atrás. Los retrovisores pegados. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno. Felipe Mujica con nosotros en estudio. Saludos para Rafael Infante, Pedro Brache, por acá Jesús Jaime, también nos escribió Juan, Oscar, Antonio González, Ángelo Valero, Domingo Vides. Son muchos mensajes por acá que lamentablemente, bueno, por temas de tiempo no le dimos lectura. 7:34 minutos, a la pausa seguimos con más.